Buenos días, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar de la ley de Kirchhoff. A continuación, el siguiente ejercicio. En el siguiente circuito calcula las intensidades de cada una de sus ramas y realiza un balance de potencia. Ya tenemos las letras escogidas para los siguientes nudos, que es la letra A y la letra B. Tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff atando los nudos que tenga el circuito menos 1. Tenemos el nudo A y el nudo B. Luego se la tenemos que aplicar a uno de ellos. Quedaría de esta forma. Ya tenemos la primera ecuación. Seguimos aplicando la ley a todas las mallas del circuito. En nuestro caso tenemos dos mallas. En primer lugar, establecemos el sentido en que corresponde cada malla. Que serían estos. Continuando con el ejercicio, queda de la siguiente manera. En la primera malla nos queda menos 10 más 6 es igual a corriente 1 por 2 más corriente 2 por 3 más corriente 1 por 4. Operamos y ordenamos términos. Queda voltaje 2, que es 6, corriente 1 más resistencia 4, que es 3, en corriente 2, que es igual a menos 4. En la segunda malla nos queda voltaje 2 menos 6, resistencia 3, que es menos 4, corriente 3 por 4 más corriente 3 por 2 menos corriente 2 por 3. Operamos y ordenamos términos. Menos 3 corriente 2 más 6 corriente 3 es igual a menos 10. Con la segunda ley de Kirchhoff nos han salido dos ecuaciones más, teniendo 3 en total, igual que el número de intensidades, que son estas. La primera es corriente 1 es igual a corriente 2 más corriente 3. La segunda es 6 corriente 1 más 3 corriente 2 es igual a menos 4. La tercera es menos 3 corriente 2 más 6 corriente 3 es igual a menos 10. En la primera ecuación tengo que despejar corriente 1 en función de corriente 2 y corriente 3. Esa expresión de corriente 1 la sustituyo en la segunda ecuación y queda de la siguiente manera. Voltaje 2, que es 6 por corriente 2 más corriente 3 más resistencia 4, que es 3 entre corriente 2 es igual a menos 4. Elimino el paréntesis multiplicando corriente 2 y corriente 3 por 6 y queda voltaje 2, que es 6 entre corriente 2 más voltaje 2 entre corriente 3 más resistencia 4, que es 3 entre corriente 2 es igual a menos 4. Y agrupamos términos. 9 corriente 2 más voltaje 2, que es 6 entre corriente 3 es igual a menos 4. Esta ecuación junto con la tercera ecuación del sistema inicial forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que
paso a paso se resuelven por el método de sustitución y queda 9 corriente 2 más voltaje que es 6 entre corriente 3 es igual a menos 4 resistencia, y la segunda es resistencia 4 menos 3 corriente 2 más voltaje 2 que es 6 entre corriente 3 es igual a menos 10. En la primera ecuación es 9 corriente 2 más voltaje 2 que es 6 entre corriente 3 es igual a menos 4. Despejamos corriente 2. Para ello primero pasamos el 6 por corriente 3 restando al otro miembro y queda 9 corriente 2 es igual a menos 4 menos 6 corriente 3. En esta ecuación, en la tercera ecuación del sistema inicial, forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que paso a resolver por el método de la sustitución. Queda como la anterior, se sustituyó el de las corrientes y corriente 2, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Ahora vamos con la que habíamos sustituido anteriormente. 9 corriente 2 más 6 de la corriente 3 es igual a menos 4 menos 3 de la corriente 2 más 6 de la corriente 3 es igual a menos 10. Y esto quedaría de la siguiente. Eliminamos el paréntesis de multiplicando de la corriente menos 3 por el término del numerador. Entonces 12 más 18 de la corriente 3 sobre 9 es lo que teníamos antes en el circuito, más 6 de la corriente 3 es igual a menos 10. Sustituyendo los valores obtenemos el denominador como 12 más 18 de la corriente 3 más 54 de la corriente 3 sobre 9 es igual a menos 90 de 9. Eliminamos el denominador y el denominador quedará de la siguiente manera. 12 más 18 de la corriente 3 más 54 de la corriente 3 es igual a menos 90. Agrupamos términos y reordenamos. Entonces queda de la siguiente. 54 corriente 3 es igual a menos 102. Como sabemos, el 12 pasa de este lado y el 18, por lo cual queda de 102. Finalmente, la corriente 3 y operamos. Ahora vamos con la corriente 3, que es igual a menos 102, que es igual a menos 1.42 amperes sobre 72. En la expresión despejamos corriente 2, entonces quedará de la siguiente manera. Menos 4 menos 6 de la corriente 3 igual a 9. Y la corriente 2 es igual a menos 4 menos 6 por menos 1.42, que es en la corriente 3, sobre todo esto entre 9 da un total de 0.50 amperes. Ya tenemos continuando con el ejercicio, ya tenemos el valor de la corriente 2 y la corriente 3.
falta el valor de la corriente 1. En la ecuación inicial tenemos que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Sustituyendo los valores queda de la siguiente manera. Corriente 2 que equivale de 1.42 más la corriente 3 que equivale a 0.50. Sumando esos dos valores queda de 0.92 amperes. Entonces ya tenemos los valores de cada de la corriente 1 que es de 0.92 amperes. Corriente 2 es igual a 1.42 amperes y corriente 3 es igual a 1.42 amperes. Perdón, la de 0, corriente 2 es de 0.50. Ahora que tenemos el valor de todas las intensidades del circuito, la potencia generada por el circuito es igual a la suma de las potencias de cada que se genera igual a la intensidad de cada generador por la intensidad de cada corriente. Entonces, ahora a continuación vamos a calcular la potencia que genera, que es igual a la suma del voltaje por la corriente. En nuestro circuito, caso que la corriente 1 circula por el voltaje 1 y la corriente 2 circula por el voltaje 2 y la corriente 3 circula por el voltaje 3, sustituimos los valores que dará de la siguiente manera. Voltaje 1 por la corriente 1 más el voltaje 2 por la corriente 2 más el voltaje 3 por la corriente 3, que esto a continuación, si nosotros a continuación le damos los valores, que es de la corriente 1 que anterior en el circuito equivale a 10 por la corriente 1 que es de 0.4092 más el voltaje 2 que equivale a 6 por 0.50 que equivale a la corriente 2 más el voltaje 3 que equivale a el voltaje 3 que equivale 4 por 1.42. Esto sumándolo y multiplicándolo daría un total de 17.88 watts. Seguimos calculando la potencia consumida. Ahora lo que necesitamos ver al calcular la potencia consumida. Potencia consumida es igual a la suma de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Entonces la corriente 1 circula por la resistencia 1 y por la resistencia 3. La corriente 2 circula por la resistencia 4 y la corriente 3 circula por la resistencia 2 y por la resistencia 5. Entonces nos quedaría de la siguiente manera aplicándolo. Es igual a corriente 1, como dimos que toda la corriente será elevado al cuadrado por la resistencia 1 más la corriente 3 elevado al cuadrado por la resistencia 2 más la corriente 1 elevado al cuadrado por la resistencia 3 más la corriente 2 elevado al cuadrado por la resistencia 4 más la resistencia 3 elevado al cuadrado por la resistencia 5. Eso nos daría un total ya expresándolo. Ahora seguimos multiplicando estos dos términos. Nos daría de igual a 0.92, que esto se eleva al cuadrado, se daría siguiendo multiplicando resistencia 1 por
esto, pero sigue siendo elevado al cuadrado, y luego lo elevamos, más 1.42 elevado al cuadrado por 4 más 0.50 elevado al cuadrado por 3 más 1.42 elevado al cuadrado por 2. Toda la resistencia 2, que equivale a 0. Se eleva al cuadrado, y todo esto se da un total de 17.92 watts. Para que el circuito funcione con normalidad, la potencia generada debe ser mayor que la consumida. Y eso es todo.